Lolo es administrador de empresas, capellán de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y padre de familia con 25 años de matrimonio. Su hija Valeria es comunicadora, vocera de Conred y servidora en su iglesia como directora de alabanza y maestra de niños. Bienvenidos a Cristianamente, donde la fe se piensa y se vive. Hoy estaremos hablando con padre e hija, así que prepárense. Y estaremos hablando de la cultura pop como formadora de valores. Bienvenidos Valeria y Lolo Urizar a este espacio de Cristianamente. Y vamos a entrar directo. Aquí entramos a Cristianamente y vamos a hacer un par de preguntas que queremos respuestas que vayan al grano. Valeria, ¿quién está educando hoy la imaginación de nuestros chicos, los hijos, los jovencitos? ¿La familia o la pantalla? Contestaría la pantalla, pero porque también creo que está educando a los papás, ¿eh? O sea, no solo a los hijos, sino todo lo buscamos en YouTube, que el tutorial para no sé qué, que tutorial para sacarle el pañal al bebé, que para cocinar tal cosa. Entonces creo que la pantalla nos está educando a todos. Wow. Ok, Lolo, ¿cómo moldea la cultura pop lo que un hijo considera normal, deseable o admirable? Es muy atractivo para ellos y todo lo que tiene que ver con lo multisensorial, luces, figuras, gráficas, eso para ellos automáticamente les capta la atención. Entonces, de una vez dicen, esto está bien hecho, quiere decir que esto es bueno. Y eso les llama la atención como para seguirlo, ¿verdad? Ok, o sea, están muy abiertos y muy dispuestos porque se ve atractivo. Lo atractivo visualmente, para ellos, aún auditivamente es muy bueno. Entonces, su lógica va a que si esto está bien hecho, está bien producido, significa que esto es serio, es formal. O sea, eso lo interpretas. Bueno. Sí, es bueno, según ellos, ¿verdad? Wow, ok. Valeria, ¿cómo identificarías cuando lo que ves o ven en redes sociales refleja algo verdadero y cuando vende una mentira atractiva? ¿Cómo puedes hacer esa diferencia o cómo puedes enseñar esa diferencia? Bueno, creo que con paciencia. La verdad es que creo que todo con el tiempo sale a la luz. Uh-huh. Alguien no puede mantener un personaje, no puede mantener la fachada. Entonces, aunque suene bonito durante un tiempo o sea momentáneo, se va a caer. Lo que no tiene que durar o no es eterno, tarde o temprano sale a la luz. Uh-huh. Ok. Y por último, Lolo, ¿qué versión de éxito, libertad o autenticidad se está normalizando en la cultura pop? La prosperidad. Y la prosperidad hablo de una manera falsa, por supuesto, ¿verdad? Claro. Porque todo es, por ejemplo, menor esfuerzo, mayor recompensa, ¿verdad? Falta lo que quieren es libertad. Quiero ser mi propio jefe, ¿verdad? Soy freelance, entonces yo hago lo que quiero, trabajo desde donde quiero, puedo hacer lo que quiero. Lo cual hasta cierto punto pues ha sido una etapa de crecimiento, pero creo que sí es complicado el hecho de entender cuando un influencer o a través de estrategias de marketing son los que están guiándoles a ellos hacia dónde debe ser lo bueno o lo correcto. Quisiera agregar algo aquí en una pregunta que es sorpresa. Gracias, Evelyn. En el tema del merecimiento, que es algo que es muy popular, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que la cultura está diciéndole a los jóvenes, Valeria? Que nos merecemos todo y más. Uh-huh. Creo que ese es el concepto que estamos trabajando, que como me esfuerzo un poquito, yo merezco aún más de lo que en realidad me estoy ganando, ¿verdad? Entonces, creo que el merecimiento, otra vez volvemos a que mi propio esfuerzo, pero es muy subjetivo eso, porque entonces, ¿cómo medimos el esfuerzo? Me estoy, por ejemplo, esforzando más que las personas que viven en el interior, tratando de sobrevivir con sus agriculturas, con todo ese esfuerzo que hace que una persona que está en la computadora. ¿Cómo se mide el esfuerzo de manera física, mental, espiritual? Entonces, el merecimiento es muy subjetivo y otra vez se vuelve a más que todo la propia estima que yo tengo, pero a veces esa estima es falsa, porque yo me invento un personaje que entonces merece la gloria, merece el escenario, merece las luces, pero en realidad solo es porque necesito estar cómodo, necesito una plataforma. Wow, ¿quién te educó? Es que bueno. Como papá, Lolo. Sí. ¿Cómo aborda usted el tema del merecimiento? Sí, es complicado. Yo lo abordo desde el tema bíblico.
O sea, de cuando nosotros como papás tomamos el tema bíblico y lo tomamos en serio, vemos que sí funciona. Entonces recuerdo, no fue con Valeria o Diego, mi otro hijo, que apliqué esto, pero como soy pastor de jóvenes. Saber con qué hijos. Saber con qué hijos, no fue con a saber, ¿verdad? Pero cuando soy pastor de jóvenes, entonces recuerdo de una patoja que me dijo eso, es que ¿cuándo voy a tener la vida que merezco? Entonces le dije, mira, bíblicamente, el único merecimiento es la muerte. O sea, hablemos de merecer. Está bueno, sí. ¿Querés merecer? Vaya, démosle. Entonces, mi punto básicamente en la paternidad es el agradecimiento. No estés enfocándote en merecer algo, mejor da gracias de lo que ya recibiste. Solo con el hecho de la vida, Valeria es un testimonio de eso, que nació pues con mucho problema en el embarazo, fue un embarazo de alto riesgo. Entonces, solo por el hecho de decirle, mira, vos lograste sobrevivir, o sea, naciste y estás bien desde el momento que el doctor nos dice, mira, listos porque naciendo y se tiene que ir a incubación y todo, no necesitó absolutamente nada. Entonces, desde la paternidad es enseñarles un corazón agradecido. Excelente. Vamos a entrar al corazón del tema de hoy, ¿verdad? Perfecto. Y es, si la cultura pop es esa formadora de valores, ¿cuál es la respuesta cristianamente que debemos dar? ¿Qué responderíamos desde la palabra, desde nuestra cultura cristiana que debería estar impregnando no solo nuestro entorno, sino nuestra familia, ¿verdad? Porque no lo estamos viendo, ¿verdad? Estas situaciones de falta de gratitud, de merecimiento, no solo es allá afuera, es aquí adentro. Totalmente. Entonces, como esos formadores, la cultura pop, tal vez comencemos, ¿por qué es cultura pop? Hablemos un poquito de eso antes de entrar al tema. Como diría Lucas Magnin, es muy importante entrar en la cultura pop, que básicamente fue lo que abrió a lo popular. En las culturas anteriores pues era un poquito más complicado, era mucho más clásico, más difícil, digamos, si hablamos de la música clásica. Pues, ¿cuánto tenías que estudiar para ser un compositor y llegarle a los grandes compositores clásicos? Pero se abrió una cultura en donde dijeron, no, es que hay que abrirla a todo mundo. Lamentablemente se confundió un poquito porque pareciera ser que pop significa de menor calidad. No necesariamente en algunas cosas, pero si lo vemos, lo que quitó fue un poco de esfuerzo. Y ahí fue donde se empezó a perder el asunto. Porque, por ejemplo, para tocar la música clásica, ya te imaginarás todo lo que... Entrar al Conservatorio Nacional, por ejemplo, se lleva muchísimo y estudiar ahí. Y de repente aparece la cultura pop, ¿verdad? Que cualquiera agarraba una guitarra y con 3 acordes charrangueaba y con esa salía todo, ¿verdad? Entonces lanzó su primera canción en la radio con 3 acordes, se hizo el millón. Sí. Y se hizo, y ganó el primer millón. Entonces, la gente dijo, entonces no es tan complicado. Entonces empezaron a perder mucho valor en el esfuerzo, en el esfuerzo. Entonces la cultura pop se impregnó y parece que gustó, ¿verdad? Porque se fue a meter hasta la cocina en todos lados, incluyendo la iglesia, ¿verdad? En el momento en donde nos cuesta un poquito entender, por ejemplo, el tema del matrimonio, porque hay tantos patojos el día de hoy que no quieren casarse, ¿verdad? Es porque es mucha responsabilidad. Tener hijos, es que qué presupuesto el que hay que tener. Recuerdo la respuesta de uno con mi esposa, nos dijeron una vez, mira, es que tener un hijo es una pérdida, porque ese dinero lo podría estar utilizando y además, yo no sé si mi hijo me va a querer. Oí el pensamiento. O sea, lo voy a educar, le voy a meter plata y de repente de 16 años se pelea conmigo y se va a la casa. Para eso mejor tengo un chucho. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿verdad? Educar a un perrito, aunque no es tan barato, pero sí. Entonces creo que la cultura pop lo que hizo fue alcanzar, ¿verdad? Tal vez la palabra es accesibilidad. Volvió accesible el material que teníamos porque justamente siguiendo esa línea, el tema de la ópera, por ejemplo, está en italiano, está en francés. Para los latinos, aprender un idioma así está súper jalado. ¿Y qué hizo la cultura pop? Convertirlo en algo accesible. Yo puedo cantar Nessun Dorma ahorita sí. No, gracias, aquí no. Pero también lo volvió algo con lo que las personas se pueden identificar porque lo entienden.
No necesita mucho pensamiento, meditación. Son hasta cierto punto tal vez sentimientos superficiales de los que se hablan en las canciones. Vemos, por ejemplo, que abordan temas como que las citas, que el amor, pero eso no es un amor profundo, es un amor superficial, accesible, al que todos podemos llegar y sentirlo y expresarlo, pero no necesariamente quiere decir que sea profundo y que nos lleve como a un desarrollo más profundo. Entonces, con esto en mente, estamos hablando que la cultura pop es alcanzable y cercana. Esa es la parte positiva, digamos. Correcto. Sí. La parte negativa es que le bajó el esfuerzo que requiere alcanzar esos rasgos de la cultura que antes la clásica, pues ya vimos que era difícil. Entonces, con esto en mente, ¿cómo enseñarle entonces a un hijo a disfrutar esa cultura en la que está inmerso, porque vivimos en una cultura pop, y hacerlo sin entregarle el corazón o sin que eso moldee y defina sus valores? Fíjate que te lo voy a poner en cuestiones de música. Por herencia, mi abuelo a mí me enseñó la música clásica y la música de cuartetos. De hecho, yo sigo cantando en un cuarteto. Entonces, los himnos quedaron impregnados. Luego sale mi papá y mi papá comienza a enseñarme la música de los 80s, ¿verdad? Entonces, yo crecí oyendo la música de los 80s, pero la base fundamental fue la música clásica. Claro. Entonces, creo que ese es una buena, un buen principio para todos los que están escuchando, que es bueno empezar con lo más complicado. Hoy es al revés, no, es que no, por el nene, ¿verdad? No se va a aprender 10 versículos hoy. Y cuando supieran la potencia que tiene su cerebro para aprender, se darían cuenta de lo diferente. Entonces, creo que es mejor en una cultura pop tener las bases bien sólidas de lo que es la música, de lo que es el arte, la literatura, la palabra de Dios, en una forma muy, muy profunda en casa, ¿verdad? O en materia de aprendizaje. Y luego, pues, abrirles al mundo y tener este tipo de diálogos. Yo recuerdo con Valeria, tuvimos un diálogo cuando era más pequeña y yo le llevé un caso que sucedió en alguna iglesia. Decía, fíjense, muchachos, que esta patoja resultó embarazada. Y pues ahora va a tener que seguir con este curso en su vida, ¿verdad? Y yo estaba esperando a ver cuál era la reacción en la casa y de repente Valeria me dice, papá, pero ella no es casada. Y le dije, no. Ah, no, me dijo, entonces eso no es correcto. Dije, ay, qué bendición. Dije yo, entonces, pero hoy el problema es que uno de los problemas del pop que también abrió era que, bueno, piensen como quieran. Lo clásico te decía pensar así, pero básicamente no era tampoco algo impuesto, sino que te daba la disciplina. Era muy definido, creo yo. Era definido. El bien y el mal eran definidos. Podíamos pensar. Correcto. Pero había bien y mal. Correcto, ahí está. Por ejemplo, un caso muy, muy especial, mi papá. Papá, ¿pero por qué? Porque soy tu papá. Se acabó. No hay discusión, ¿verdad? Hoy hay que dialogar y qué tal, convencer, nada que convencer. Allá, después del soy tu papá, ya venía el cuero. El chancletazo. ¿Verdad? Entonces, creo que eso también abrió, pero hay que darle las bases sólidas y también tener tiempos de reflexión, de poder platicar y que escuchen, pero también escuchar. Yo solo le agregaría disfrutar juntos de la cultura Qué lindo. pop. Me gusta porque eso. Está ¿Por qué cool. conmigo no dices nada? Porque nada que ver. No, creo que una de las cosas que nos ha hecho como familia poder disfrutar de la música, del arte y todo, y poder seguir cimentados en la fe, es que lo disfrutamos juntos. Es el medio, no el fin. Está cool que podamos escuchar juntos la música en el carro, que podamos ver películas y todo, pero al final lo importante es que estamos pasando tiempo juntos. Entonces creo que ese es el punto. No es solo, están expuestos a la cultura pop, sino cómo esto nos lleva a unirnos, a tener cosas en común, a que yo le enseño mis canciones, que no le gustan, por cierto, no le gustan mis canciones porque que muy urbanas, que no sé qué, pero a veces también es que yo quería digo, que me volviera Swiftie, ahí sí no. No, los boleros a veces necesitamos un poco más de punch en la carretera como para ir escuchando para no baladas. dormirse. Ajá, entonces es llegar a un punto intermedio, pero también compartir eso que nos hace sentir, que nos hace divertirnos juntos. Les voy a hacer una pregunta ahí cruzada. Dale. Si
ustedes pues han crecido y tu papá te ha creado y tú has crecido a la sombra de tu papá. ¿Qué consejo le darías a un padre en cuanto a cómo ganar ese espacio, ese terreno que quizá la cultura pop le está ganando al padre? Creo que ceder un poquito en cuanto a, bueno, voy a escuchar tu música, voy a escuchar lo que tú estás diciéndome que te gusta y no decir, la gran, es que esa porquería que estás poniendo, si no, es que eso no era música, es que antes, cuando empiezan con es que antes era bueno, es que antes estaba cool, antes sí era música, ya están creando una barrera de decir, no me importa lo que tú me estés diciendo porque lo mío sí es bueno y eso es lo que tenés que seguir. Y no, tenemos que formar puentes. Entonces creo que no crear esa barrera del inicio de decir, mira, no quiero saber qué es lo que estás haciendo porque quiera que no, los tiempos cambian. Claro. Aunque nosotros pues tengamos una personalidad muy parecida, también tenemos cosas muy distintas, gustos muy distintos y creo que ahí está la riqueza, ¿verdad? Que tal vez no me guste, pero por amor voy a escucharte, voy a valorarte y también de cierta manera voy a tolerar, aunque no le guste el reggaetón, no le guste el trap, no sé, lo voy a escuchar tratando de buscar qué esencia hay. Y entonces entender qué es lo que te gusta a ti. Ahora, Lolo, usted a los hijos, ¿qué le diría al hijo para conectar con papá, verdad? Porque a veces pareciera como que los hijos no quieren, ¿no? Pero los hijos sí quieren conectar con papá. ¿Qué le diría el consejo al hijo de cómo lograr presentarle esa cultura a su papá y que la aprecie, quizás esa música o esa película distinta a lo que papá oye o ve? Sí, yo creo que apelaría a lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mira, que nadie tenga en poco tu juventud. Eso, todo el mundo se sabe esa parte. La segunda parte es las que no les gusta, pero sé ejemplo. Entonces, cuando hay un hijo que es ejemplo en muchas cosas, te voy a poner un ejemplo con Valeria, ya para qué veniste aquí. Me pidió un teléfono, nos pidió con mi esposo un teléfono, entonces se lo dimos, pero yo la agarré y le dije, mira, si veo que bajas tus notas, te lo quito. Me sacó 10 cienes. Entonces, ¿cómo yo como padre de familia le puedo quitar? O sea, si me está respondiendo y nunca lo hizo con una actitud, ya viste, no, para nada ya llegó, mira, nos mandaron las notas y todo. Entonces, yo creo que para los hijos deben ser más astutos, cuesta un poquito, con los papás cuesta mucho, ya estamos formados, ya el cerebro ya está ahí, es más fácil que un hijo se amolde. Y de hecho, por eso es que la Biblia les dio una bendición, ¿verdad? Honren a sus papás, porque estos ya están amoldaditos, ya no se mueven mucho. Ustedes traten de honrarlos. Entonces, cuando ellos ponen de su parte, creo que eso les gana terreno. Les gana terreno. Muchas veces porque ellos quieren, por ejemplo, un muchacho me dijo, mira, ¿cuándo mi papá me va a entender? Y le digo, ¿cuándo lo vas a entender vos? Es bien fácil darle la vuelta. Pero yo creo que en esa parte de los patojos, decirles, mira, ganarle terreno. Por ejemplo, una patoja, mira, pero es que mi mamá se enoja conmigo porque mi cuarto es un desorden. Sí, le digo, pero tenés un error. Lo ordenás y tu mamá te dice que no está bien y te dice, sí, mi mamá nunca está de acuerdo. Exacto, porque lo estás ordenando bajo tu criterio. Y lo tenés que ordenar bajo su criterio. ¿Por qué? Porque es su casa. Aunque sea tu cuarto, ese pedacito no es tuyo. Tu mamá te deja vivir ahí. Esa es casa de ella y a su casa no le gusta que esté así. Entonces, en el momento que tú entendas y digas, bueno, sí, es que mi mamá, lo voy a poner aquí porque a mi mamá le gusta, le vas a agarrar el sentido de honrar a tu mamá y esa creo que sería la parte importante. Muchísimas gracias a ambos. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto de escuchar este Papá Ya Está Ahí, como lo hice yo. Y recuerden que aquí es un espacio donde queremos pensar cristianamente.